y salvación de todos los hombres, constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo. Concede al Padre José Luis, que has elegido como ministro tuyo y administrador de los sacramentos y del Evangelio, la gracia de ser fiel en el cumplimiento de su ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaban y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí estoy.
Carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrenda por ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. Sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo:
Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Excelentísimo y reverendísimo Señor Don Víctor Sánchez Espinosa, dignísimo arzobispo metropolitano, Excelencia reverendísima Miguel Ángel Castro Muñoz, obispo de Guajuapan de León, Excelencia Tomás López, auxiliar de esta Puebla de Los Ángeles, muy queridos hermanos Jorge, Juan y Alfonso, que fueron ordenados hace 30 años por un servidor, muy queridos hermanos en el sacerdocio ministerial, muy queridos hermanos y hermanas en el sacerdocio bautismal. Estamos celebrando el centro, la fuente, la cumbre de la vida del cristiano, que es la Eucaristía, acción de Cristo y de la Iglesia, un misterio de fe que se comprende solo a partir de ser discípulos del Señor, de ser discípulos del Maestro. Hoy celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, dador de todos los bienes. Él ha confiado a quien Él le ha parecido el sacerdocio. Cuando festejamos al párroco, al vicario, al señor cura, al rector, estamos festejando a Cristo, porque de Él depende nuestro sacerdocio. Por eso es que hoy hemos escuchado, para la comprensión del mismo, como primera lectura, el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Este segundo Isaías, que predica en el siglo VII antes de Cristo, nos describe a un hombre justo, fuera de los parámetros de la justicia, donde al justo en la teología del Antiguo Testamento no podía sufrir absolutamente nada. Pero este extraño personaje describe precisamente la acción sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Tal parece que el autor sagrado, lleno del ruaj divino, contemplaba la escena dramática, trágica del Gólgota. Despreciado, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como oveja, como cordero, y llevado al matadero. Y si nosotros contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, agónico, indudablemente podríamos entender la profundidad del sacerdocio que en nuestra debilidad Dios ha confiado. Contemplando en el Calvario podríamos entender el significado de este don,
asume sobre sí los pecados de la humanidad entera, carga las debilidades de todos los seres humanos, carga sobre sí los extravíos de todos los seres humanos y lleva esta carga porque nos ama. Juan capítulo 3, versículo 18. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó al Hijo único. Para rescatar al esclavo, diste al Hijo. Por eso se debe de entender que el sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo que se da en el Calvario cumple el sentido que ha marcado la carta a los hebreos. Si los evangelios no le dieron el título sacerdotal porque Jesús no pertenecía a la familia sacerdotal, el autor de la carta a los hebreos lo llama sacerdote porque Cristo entrega su cuerpo y derrama su sangre. Si nosotros utilizamos nuestra memoria y contemplamos hoy a Cristo que se ofrece, Cristo que en aquel día, viernes 7 de abril del año 30, la primera palabra que emana de sus divinos labios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí podríamos entender el sentido del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si en los diálogos sobre el sacerdocio de San Juan Crisóstomo, en su primer libro, Basilio le reprocha a Crisóstomo ¿por qué no ha querido recibir el sacerdocio? Es porque Juan le dice: qué difícil es entender que nuestra debilidad pudiéramos recibir ese don tan magnífico. Porque como él lo afirma, cuando contemplamos, como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, que el sacerdote ofrece la víctima y dice las palabras de la institución, dice Juan Crisóstomo: ya no podemos estar en la tierra, tendríamos que estar en el cielo y elevar precisamente nuestra plegaria en el cielo. Ya no podría el ser humano pensar nada más que habitar en el cielo, porque hacemos presente el mismo sacrificio de Cristo. Aquel Viernes Santo donde Cristo entrega su cuerpo y derrama su sangre, se prolonga cada vez que un sacerdote válidamente ordenado dice las palabras de la institución. Y no es por nuestros méritos, no, ningún mérito tenemos comprendiendo el significado tan profundo de tener en nuestras manos a nuestro Señor Jesucristo. Ningún mérito. Todo es la realidad para que no haya un momento de soberbia en el sacerdote. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía, como dice el directorio sobre la vida y ministerio de los presbíteros de la congregación del clero, nos dice textualmente, cuando el sacerdote dice las palabras de la institución, Jesús toma prestados los labios y los gestos del sacerdote y él mismo dice las palabras de la institución. ¡Qué misterio tan profundo! Misterio que rebasa la inteligencia
misterio que rebasa toda ciencia, porque es la ciencia de Dios, es la ciencia del cielo, y Jesucristo no quiso que nos quedáramos solos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días del mundo. Y esta es la presencia mistérica de nuestro Señor. Hoy hacemos presente a Jesucristo, teniendo como cabeza al obispo, con los fieles, con los colaboradores que somos de él, los presbíteros. Y estamos en este recinto madre, donde Juan de Palafox y Mendoza lo consagró un 18 de abril de 1649. Venimos a decirle a Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias porque pese a nuestras fragilidades, pese a nuestros errores, tú nos sigues amando. Por eso Juan Crisóstomo afirma, el amor es lo primero que debe de entender el sacerdote. Ciertamente miramos nuestra indignidad, pero contemplamos el amor tan profundo, tan grandioso de Dios uno y trino, que ha llamado a cada uno de nosotros. Si nosotros recordamos cuando entramos al seminario, hace 10, 20, 30, 40, 50 años, y recordamos a nuestros compañeros de grupo, donde contemplábamos en ellos mejores virtudes que las nuestras. Y cuando en esta magnífica catedral nos postramos, recuerdo ese martes 29 de junio del 93, de manos de su antecesor, don Rosendo Huesca Pacheco, solamente nos queda decir a Dios gracias. Gracias por todo. Gracias porque nos sigues amando. Gracias porque sigues siendo fiel con nosotros. Y contemplando también el regazo tan profundo de nuestra Madre, María Santísima, que hoy se hace presente, porque hoy está de pie junto a la cruz de Jesús. Y siempre nos mira con amor, y siempre en una tristeza o en un desierto espiritual, cuando hablamos con ella nos dice, hagan lo que Él les diga. Y aquí estamos, como fieles colaboradores de usted, Excelencia, porque la promesa que hicimos fue al arzobispo de Puebla, porque cuando don Rosendo nos dijo, Felipe, Alfonso, Jorge, Eduardo, José Luis, prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Lo que da sentido a la Iglesia es nuestra cercanía con Dios. El cardenal Zahara afirmó en su libro publicado en años recientes, la crisis de la Iglesia tiene como fondo la crisis sacerdotal, porque a veces no entendemos nuestro propio sacerdocio. ¡Qué riqueza, qué grandiosidad el poder manar fuente de luz en el bautismo!
Qué grandiosidad es elevar nuestras débiles manos y absolver a una persona que necesita del perdón. Qué grandiosidad es ser testigos en el enlace matrimonial, ser testigos en los 3 años, en los 15 años, en la graduación, pero ante todo, darle firmeza, darle esperanza en las misas exequiales y comunicar a los fieles el sentido de la resurrección. No somos dueños del rebaño, somos servidores. Tan sencillo es ser sacerdote, brindando una sonrisa cálida, diciendo continuamente gracias, por favor, tratando a todos por igual. Así ganaríamos más almas, no con un carácter egoísta o enojón, sino amando a los fieles. Y máxime en estos tiempos que nos toca vivir, donde todo es violencia, inseguridad, impunidad, donde todos nosotros necesitaríamos la paz que Cristo vino a ofrecer a través del sacrificio redentor, que nuestras familias vivieran más en la unidad, que los matrimonios vivieran más en la cercanía con Dios, que la juventud pudiera estar más de cerca con Cristo Maestro. Tenemos mucho por hacer. Cumplimos 30 años, ya vamos casi rebasando los 60, y solamente hoy le pedimos a Dios: danos tiempo, danos fuerza para que pueda verdaderamente ejercer el sacerdocio, sirviendo a la comunidad, amando a la comunidad. Y ustedes, queridos hermanos, nunca dejen de orar por nosotros. Gracias por su comprensión, por su afecto, por el cariño que le tienen al sacerdote. Gracias, y le debemos a Dios, que es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos permita seguir colaborando en el servicio de la santificación del pueblo de Dios. Que María Santísima, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y de Apotlán, nos ayude con firmeza a cumplir este propósito, siempre con el manantial de gracia y fuerza que es Cristo Eucaristía. Así sea.
al Señor, que con su Espíritu santifica la Iglesia y por medio de sus ministros la ilumina y gobierna. Digamos después de cada petición, te rogamos, Señor. Por nuestro hermano José Luis Bautista, que hoy celebra el aniversario de su ordenación presbiteral, para que, lleno de la fuerza del Espíritu Santo que recibió y saciado de la palabra divina, enseñe adecuadamente al pueblo que tiene encomendado. Oremos al Señor. Te rogamos, para que, ejerciendo fielmente su ministerio, congregue al pueblo en la unidad y se salve él y los fieles que tienen encomendados. Oremos al Señor. te rogamos, Para que se entregue al bien de la Iglesia y de los fieles que tiene encomendados, no como déspota sobre la heredad de Dios, sino como modelo del rebaño. Oremos al Señor. te rogamos, Para que, cuando aparezca el Supremo Pastor, pueda rendir buena cuenta de la administración que le fue confiada y le conceda el premio de su trabajo. Oremos al Señor. te rogamos, Para que el Señor y Creador de todo reciba en su reino al obispo Rosendo Huesca, que incorporó a nuestro hermano José Luis Bautista al presbiterado diocesano, a sus padres, a sus familiares y amigos, y a todos los que acompañaron en la ordenación y primera misa y nos han precedido ya en las moradas eternas. Oremos al Señor. te rogamos, Para que el Señor bendiga la parroquia que nuestro hermano José Luis Bautista tiene encomendada, libera al mundo de toda miseria, sea Padre para los desvalidos, apoyo para los que sufren, alimento para los pobres, salud para los enfermos y perdón para nuestros pecados. Oremos al Señor. te rogamos. Acoge, Señor, la oración de tu pueblo, y ya que has querido escoger a estos hermanos nuestros, al señor canónigo José Luis Bautista, al señor canónigo Jorge Gómez Arciga, y a los párrocos Alfonso, mi alma, y Juan Calisto, para servir a tu Iglesia, concédeles la gracia de ser siempre fieles al ministerio que les has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
que su sacrificio redentor nos haga vivir cada día más unidos a Él, para que toda nuestra vida sea grata a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos, y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor, al obispo Miguel Ángel, al obispo señor Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Isaura González Pineda, Jorge Luis Bautista González, Emilio Abascal Salmerón, Rosendo Huesca Pacheco, Ricardo Riquelme Bravo, Eduardo Chávez, presbítero, y a cuantos vinieron en tu amistad recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre, con oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente la paz.
Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Les pedimos a los sacerdotes que suban aquí al presbiterio para tomar la Sagrada Comunión. Para la distribución a los fieles se harán 2 filas aquí en el centro, entrando por las puertas de atrás y saliendo por las puertas de aquí adelante. También estará otro sacerdote distribuyendo la comunión frente a la capilla de Guadalupe y aquí frente a la capilla de las Reliquias.
hemos ofrecido en el sacrificio y recibido en la comunión, sean para nosotros, Señor, el principio de una vida nueva, a fin de que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición, quiero agradecer el servicio pastoral de estos hermanos nuestros que en esta misma iglesia madre que es nuestra catedral fueron ordenados presbíteros. Señor canónigo magistral don José Luis Bautista, señor canónigo Jorge López García, el párroco de Chaucillo también, y el párroco de San José, el padre Alfonso Mialma y el padre Juan Calisto. Felicidades, gracias por su servicio de 30 años y atender a la iglesia de Puebla, inclusive a la iglesia de Jesús, a la iglesia de los santos. Que Dios los bendiga en su ministerio, que sigan siendo, como lo hemos pedido en la celebración, fieles a la misión que se nos deja allá donde los ángeles de sus parroquias, y ustedes dos, Padre José Luis, Padre Jorge, aquí en el camino de la iglesia. Que Dios pues nos bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado.